La investigación por encuestas se apoya por definición en el uso de un cuestionario. Un cuestionario es una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto de investigación. Es un programa formalizado para recolectar información de encuestados. Es muy probable que tú hayas visto o incluso llenado un cuestionario recientemente. Crear un buen cuestionario requiere lo mismo esfuerzo que imaginación. Un cuestionario estandariza la formulación y secuencia de preguntas e impone uniformidad al proceso de recopilación de datos. Cada encuestado ve u oye las mismas palabras. Cada entrevistador hace preguntas idénticas. Sin esa estandarización, los entrevistadores podrían preguntar lo que quisieran y los investigadores se quedarían preguntándose si las respuestas de los encuestados fueron consecuencia de la influencia o interpretación del entrevistador. No existiría una base válida para comparar las respuestas de los encuestados. La caótica masa de datos sería inmanejable desde el punto de vista de la tabulación. En un sentido muy real, el cuestionario es un dispositivo de control. El cuestionario, también llamado entrevista estructurada o encuesta, desempeña un papel crucial en el proceso de recolección de datos. Un plan de muestreo elaborado, entrevistadores debidamente capacitados, técnicas adecuadas de análisis estadístico y una buena labor de edición y codificación no servirían de nada si el cuestionario fuera mal diseñado. Un diseño impropio podría derivar en información incompleta, datos imprecisos y, desde luego, costos más altos. El proceso para el diseño de cuestionarios es el siguiente. Paso número 1. Determinar los objetivos, recursos y restricciones de la encuesta. Paso número 2. Determinar el método de recolección de datos. Paso número 3. Determinar el formato de respuestas a preguntas. Paso número 4. Decidir la formulación de las preguntas. Paso número 5. Establecer el flujo y disposición del cuestionario. Paso número 6. Evaluar el cuestionario. Paso número 7. Obtener la aprobación de todas las partes relevantes. Paso número 8. Hacer una prueba preliminar y revisar. Paso número 9. Preparar la versión definitiva. Y paso 10. Implementar la encuesta. Paso número 1. El proceso de investigación suele comenzar cuando un gerente necesita información de toma de decisiones no disponible internamente o de fuentes secundarias. En ese momento el gerente acudirá muy probablemente al departamento de investigación para plantear su necesidad. Aunque, por ejemplo, un gerente de marca podría hacer la solicitud de investigación, todos los afectados por el proyecto, incluidos el subgerente de marca, el gerente del grupo de productos y hasta el gerente de marketing, deberían tener la oportunidad de hacer aportaciones a exactamente qué datos se necesitan. Los objetivos de las encuestas, describir la información que toma decisiones requerida, deben detallarse lo más clara y precisamente posible. Si en este paso se da con cuidado y a cabalidad, el resto del proceso será más fluido y eficiente, y el gerente tendrá muchas más probabilidades de recibir la información que necesita. Paso número 2. Determinar el método de recolección de datos. Los datos de encuestas pueden recopilarse de varias formas, por ejemplo, por internet, teléfono, correo, en un centro comercial o mediante autoadministración. Y el método de encuestas impacta en el diseño de cuestionarios. Una entrevista en persona en un centro comercial tendrá restricciones, como limitación de tiempo, que no se encuentran en un cuestionario en internet. Un cuestionario autoadministrado en un consultorio médico, por ejemplo, debe ser explícito y usualmente corto, con pocos patrones de saltos, porque no estará presente un entrevistador para guiar al encuestado por la encuesta. Una entrevista telefónica podría requerir una abundante y extensa descripción verbal de un concepto para garantizar que el encuestado entienda la idea de estudio. Obviamente, una prueba de degustación no puede realizarse por teléfono o en internet, al menos no fácilmente. En una encuesta por internet es posible enseñar a los encuestados fotos o videos para demostrar un concepto. El tipo de información que debes obtener para cumplir los objetivos de la investigación dicta las opciones que tienes para recolectar los datos. Paso 3. Determinar el formato de respuestas a las preguntas. Una vez determinado el método de recolección de datos, deben tomarse decisiones sobre los tipos de preguntas por usar en una encuesta.
Tres grandes tipos de preguntas que se usan en la investigación de mercados son preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de escala. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas a las que el encuestado responde con sus propias palabras. El investigador no limita las opciones de respuesta. Las preguntas abiertas ofrecen diversas ventajas al investigador. Permiten a los encuestados dar sus reacciones generales a preguntas como las siguientes. ¿Qué ventajas, si alguna, crees que ofrece hacer un pedido a una compañía comercial en línea en comparación con comprar en un establecimiento comercial local? ¿Por qué harías limpiar profesionalmente una o más de tus alfombras o tapetes en vez de limpiarlos tú mismo o alguien más en el hogar? ¿Qué crees que necesita mejoras en este aeropuerto? ¿Qué tiene el color de producto que hace que te guste más? ¿Por qué dices que la marca que usas más a menudo es mejor? Cada una de las preguntas precedentes fue tomada de una fuente diferente, encuesta nacional, que cubre 5 productos y servicios. Adviértase que las preguntas abiertas 2 y 4 forman parte de un patrón de saltos. Antes de que se haga la pregunta 2, el encuestado ya ha indicado que usa un servicio profesional de limpieza de alfombras y no depende de miembros del hogar. De igual manera, las preguntas abiertas pueden sugerir opciones adicionales no enlistadas en un formato de respuesta cerrada. Por ejemplo, una ventaja previamente no reconocida de usar una compañía de comercio electrónico podría descubrirse en respuestas a la pregunta 1. Una pregunta cerrada sobre el mismo tema no tendría esa ventaja. Las preguntas abiertas no están exentas de problemas. La edición y codificación puede consumir grandes cantidades de tiempo y dinero si se les hace manualmente. Editar respuestas abiertas requiere dividir las muchas opciones de respuesta en un número razonable. Si se usan demasiadas categorías, los patrones de datos y frecuencias de respuestas pueden ser difíciles de interpretar. Aún si se usa un número apropiado de categorías, los editores podrían tener que interpretar de todas maneras lo que el entrevistador registró y forzar los datos dentro de una categoría. Si las categorías son demasiado amplias, los datos podrían ser demasiado generales y significado importante podría perderse. Sondeo. Con frecuencia las preguntas abiertas requieren sondeo. Sondear significa que un entrevistador alienta al encuestado a detallar o continuar su exposición. Sondeos eficaces llevarán rápidamente una conversación lejos de reacciones automáticas y respuestas obvias, y accederán a información más profunda, permitiendo adentrarse en el razonamiento en base que impulsa el comportamiento. Los sondeos se dividen en 3 áreas: proactivos, reactivos y espontáneos. Este último también se conoce como sondeo natural, ya que brota instantáneamente en la mente de un investigador. Se sabe que deben expresarse discernimientos más profundos. Por ejemplo, un encuestado dice: me molesta que la fila de la caja registradora sea demasiado larga. Un sondeo natural sería: ¿qué es lo que te molesta? En contraste, un sondeo proactivo puede planearse y podría ser así. La pregunta original podría ser: ¿cuáles fueron algunos factores de importancia clave para usted cuando compró su automóvil más reciente? En contraste, un sondeo proactivo puede planearse y podría ser así. La pregunta original podría ser: ¿cuáles fueron algunos factores de importancia clave para cuando usted compró su automóvil más reciente? Y el sondeo proactivo podría ser: al repasar esos factores clave en su mente, ¿cuál destaca como determinante en las decisiones de compra? Los sondeos reactivos son muy parecidos a los naturales, salvo que son de carácter más insidioso. Los más comunes son: ¿qué te hace decir eso? ¿O en qué se basa esta creencia de tu parte? Estos tipos de sondeos cuestionan el razonamiento de base de un encuestado, en vez de apoyarse en un reporte de conducta. Algunos ejemplos de sondeos son los siguientes. Petición de elaboración. Dime más sobre eso. Dame un ejemplo de. Petición de asociación de palabras. ¿Qué quieres decir con? ¿Qué significa para ti el término? Petición de aclaración. ¿En qué se diferencia eso de? ¿En qué circunstancias tú? Petición de comparación. ¿En qué se parece esto a esto otro? ¿Qué cuesta más X o Y? Petición de clasificación. ¿Dónde encaja esto? ¿Qué hay más en la categoría de esto?
Preguntas abiertas útiles. ¿Qué te haría usar o comprar un producto o servicio? Esta pregunta es útil al final de un grupo de sondeo o entrevista de profundidad. Como mínimo puede brindar un resumen práctico de los hallazgos acumulados. También puede servir como foro de problemas y cuestiones que no han salido a la superficie. En un estudio sobre revistas para niños desarrollado en Europa, por ejemplo, los encuestados dijeron que el texto debía simplificarse y las ilustraciones mejorar para que las revistas fueran aceptables para los niños en Estados Unidos. ¿Qué es lo mejor del producto, servicio o promoción? Esta pregunta rinde mucho más que la típica pregunta ¿qué te gusta de esto? Y puede ser útil como adición a las tradicionales preguntas sobre gustos. Una compañía alimentaria había desarrollado un producto congelado para el desayuno que no parecía estar recibiendo aprobaciones de calidad y sabor. Pero preguntar qué les gustaba del producto de los encuestados rindió poco, porque los encuestados estaban insatisfechos con el producto. Al preguntarles qué era lo mejor de él, sin embargo, la compañía descubrió que era la idea. Muchos de los participantes en el estudio eran madres que trabajaban y anhelaban un rápido y cómodo desayuno caliente que pudiera servir a su familia. Con base en las respuestas a una pregunta o a simples gustos, la idea entera podría haber sido desechada, pero con base en lo mejor, el cliente supo que la compañía tenía algo y que el producto solo necesitaba mejoras de sabor y calidad. ¿Qué es lo peor del producto, servicio o promoción? Corolario de lo mejor, esta pregunta también suele rendir respuestas sorpresivas. Encuestados que hablaban acerca de citas con el dentista respondieron racionalmente a lo que les disgustaba, como dolor, gastos e inseguridad en su experiencia personal. Cuando se les preguntó qué es lo peor que puede ocurrir cuando vas al dentista, muchos dijeron morir. Morir en el sillón del dentista es una rara ocurrencia, pero la respuesta enseñó al patrocinador del estudio algo sobre el nivel de temor que la gente enfrenta. ¿Cómo manejarían amigos o socios cercanos esta idea? A veces una idea o concepto puede ser tan repentino que provoca una reacción violenta en el consumidor. Esto puede suceder cuando una compañía trata de crear una imagen sofisticada y prestigiosa de su producto o servicio. En este caso, los consumidores indicarán algo en el sentido de que ellos nunca serían tan snobs como para adoptar la idea. Cuando esto ocurre, el mérito de la estrategia podría saltar a la vista. Si la pregunta se desplaza a la tercera persona, como en ¿conoces amigos o asociados que adoptarían esta idea? Si los encuestados dicen que sí, el investigador puede determinar qué les agradaría de la idea de sus amigos y asociados. Al indicar cómo sus amigos y socios manejarían la idea, los consumidores hablan en realidad de sí mismos, en una forma socialmente sancionada. Preguntas cerradas. Una pregunta cerrada requiere que el encuestado haga una selección en una lista de respuestas. La principal ventaja de las preguntas cerradas es simplemente evitar los muchos problemas asociados con las preguntas abiertas. Leer respuestas alternativas podría bloquear la memoria de una persona y generar una respuesta más realista. Tradicionalmente, los investigadores de mercados han dividido las preguntas cerradas en dos tipos de preguntas. Preguntas dicotómicas, con una opción de respuesta de dos elementos, y preguntas de opción múltiple o multicotómicas, con opción de respuesta de multielementos. Preguntas dicotómicas. En una pregunta dicotómica, las dos categorías de respuesta son a veces implícitas. Por ejemplo, las opciones de respuesta implícita de la pregunta ¿compraste gasolina para tu automóvil en la última semana? Son sí y no. Aun si el encuestado dice renté un auto en la última semana y lo llenaron por mí, ¿eso cuenta? La pregunta seguiría clasificándose como dicotómica. Vemos aquí algunos ejemplos. ¿Calentaste el rollo danés antes de servirlo? ¿Sí o no? Al gobierno federal no le importa lo que piensen las personas como yo, de acuerdo o en desacuerdo. ¿Crees que la inflación será mayor o menor que el año pasado? Mayor o menor. Como lo encuestado está limitado a dos opciones fijas, las preguntas dicotómicas son fáciles de administrar y usualmente provocan una respuesta rápida.
Muchas veces una opción de respuesta neutral se añade a las preguntas dicotómicas, que sería la opción no sé o sin respuesta. Preguntas de opción múltiple. Con las preguntas de opción múltiple, las respuestas no tienen que codificarse como ocurre con las respuestas abiertas, pero la cantidad de información provista es más limitada. Se pide al encuestado dar una opción que exprese correctamente su opinión, o, en algunos casos, indicar todas las opciones que se aplican. Algunos ejemplos de preguntas de opción múltiple son: piensa en los últimos zapatos de cualquier tipo que compraste. Te voy a leer una lista de descripciones y dime a qué categoría pertenecen. De vestir y o formales, casuales, tenis de lona, calzado deportivo especializado o botas. Número 2. Marca el grupo de edad al que perteneces. Menos de 17, 17 a 24, 25 a 34, 35 a 49, 50 a 64, 65 y más. Número 3. En los últimos 3 meses has usado Noxema Skin Cream. Marque todas las que se apliquen. Como jabón facial, para humectar la piel, para tratar verrugas, para limpiar la piel, para tratar la resequedad de la piel, para suavizar la piel, para quemaduras provocadas por exposición al sol o para alisar el cutis. La pregunta 1 de una entrevista de intercepción en un centro comercial podría no cubrir todas las posibles opciones y así podría no recoger una respuesta verdadera. ¿Dónde, por ejemplo, registraría el entrevistador zapatos de trabajo? Lo mismo puede decirse de la pregunta 3. No solo no están incluidas todas las opciones posibles, sino que además los encuestados no pueden explayarse ni matizar sus respuestas. El problema podría superarse fácilmente añadiendo una opción de cualquier otro uso a la pregunta y pidiendo al encuestado especificar el tipo de calzado si ciertos tipos, como zapatos de trabajo, aparecen con frecuencia. Sería posible añadir a la lista este tipo de calzado. La pregunta de opción múltiple tiene dos desventajas adicionales. Primero, el investigador podría tener que dedicar tiempo a generar la lista de posibles respuestas. Esta fase puede requerir lluvia de ideas o un análisis intensivo de cintas de grupos de sondeo o de datos secundarios. Esto podría no ser un problema si las preguntas particulares se han hecho en estudios previos y las opciones son muy conocidas. Segundo, el investigador debe establecer una gama de posibles respuestas. Si la lista es demasiado larga, los encuestados podrían confundirse o perder interés. Un problema a fin de cualquier lista es el sesgo de posición. Los encuestados generalmente elegirán la primera o última opción, todo lo demás es igual. Cuando se usa software de cuestionarios en Internet y sistemas, sin embargo, el sesgo de posición es automáticamente eliminado por los elementos de la lista. Preguntas de escala. El último formato de respuestas por considerar en el de preguntas es el de preguntas de escala. Preguntas cerradas en las que las opciones de respuesta están diseñadas para recoger la intensidad del sentimiento. Considérese las siguientes preguntas. Ahora que ya usaste el producto, ¿dirías que lo comprarías o no? Marque una. Si lo compraría, no lo compraría. Ahora que ya usaste el producto, ¿dirías que? Sin duda lo comprarías, probablemente lo comprarías, podrías comprarlo o no, probablemente no lo comprarías o sin duda no lo comprarías. La primera pregunta no recoge intensidad, determina la dirección, sí o no, pero no se puede comparar con la segunda pregunta en cabalidad o sensibilidad de la respuesta. Esta última también tiene la ventaja de ser de naturaleza métrica. Técnicamente esta pregunta genera datos ordinales, pero habitualmente se le trata como métrica. Una de las principales ventajas de usar preguntas de escalas es que el escalamiento permite medir la intensidad de las respuestas de los encuestados. Asimismo, muchas formas de escala incorporan números que pueden usarse directamente como códigos.